Hola a todos, bienvenidos de nuevo acá a La Voz de Cuatro. Por fin estamos de nuevo acá reunidos y Sebas nos va a traer un tema bien bacano. Vamos a hablar. Marica, Alejo parece hoy como Clark Kent con el pelito aquí. Bueno, el tema que yo tengo hoy es un tema que pronto como me toca un poco más a mí por yo estar en el extranjero y es algo que a lo mejor uno no piensa cuando vive en Colombia y es si uno está pues si uno está orgulloso de ser colombiano, pero no como no la pregunta cliché porque sí, uno dice, listo, sí, estoy orgulloso de ser colombiano, sino que cuando uno ya vive en el extranjero, uno está como tan bombardeado todo el tiempo de esas diferencias culturales que te identifican todo el tiempo como colombiano, que uno en el cierto punto uno dice, ¿será que qué tan colombiano soy yo? Entonces quizás más que la pregunta si es ¿qué tan orgulloso estás de ser colombiano? La pregunta para ustedes es ¿qué tan colombianos creen que ustedes son? Ahí no me toca. Claro, voy a empezar yo para que más o menos vean por dónde quiero llevarlos. Yo todos los días de mi vida que estoy en Alemania, hay algo que no es que me choque, pero es algo que es diferente a lo que uno ha vivido. Entonces usted le dicen, eso es como que un recordatorio de, no eres de acá, por eso te parece raro y es porque eres colombiano. Y por ejemplo, yo por más que intento mostrarle a la gente lo chistoso o el humor de perros criollos, a alguien que es de acá no lo va a entender. No, no lo O por entiendo. ejemplo, y ellos por lo muchas veces que intentan demostrarme cosas que para ellos es chistosa o que les hace gracia, yo no lo entiendo, o cómo desayunan, o cómo comen, incluso en una sociedad que para mí, dentro de mi punto de vista, es parecida a la colombiana, porque somos occidentales, estamos en este lado, como que somos muy similares en muchas cosas, si uno se pone a hacer análisis, ¿no? Hay culturas que pueden ser mucho más diferentes, sin embargo, hay demasiadas diferencias que te hacen ver. Y desde que llegué a Alemania me di cuenta, marica, yo soy demasiado colombiano. Y eso cien es por hasta un ciento poco pa. chocante. Sí, pero yo creo que uno con el tiempo se va perdiendo un poco, pero es que es demasiado colombiano. Entonces yo le quería preguntar a ustedes, que ustedes viven en Colombia, ustedes no piensan todos los días, ay, yo soy colombiano, ¿no? Porque ustedes están ahí, toda la gente en su alrededor casi que es colombiana. Yo creo que ustedes no interactúan mucho con gente extranjera. Pregunta, antes de, o sea, cuando decís que va a ser un poco antes, ¿has tenido como algún tipo de roce vos mismo haciendo ese análisis? ¿O has tenido roces con alguien en el entorno alemán donde decís, marica, ¿por qué no entiendes esta chimbada? ¿Por qué tal cosa? O sea, quiero entender Marica, ya hemos hablado de este tema varias veces en el podcast, el pero sí, problema. uno hace el análisis de ambos lados. Desde cosas que uno dice, sí, tienen razón, uno como colombiano tiene esto como malo. Y desde el análisis en el que uno dice, no, sí, o sea, como lo hacemos nosotros está bien. ¿Sí me entiende? Pero entonces entremos en esta pregunta. ¿Qué tan colombianos creen que ustedes son? O sea, si ustedes van a otro país, ¿qué tanto cree que chocarían con otras culturas? Te Parce, la doy ya, a vos, Milo. no antes de eso, me acuerdo de algo que me da mucha rabia. Por ejemplo, no sé si han visto gente huevón en Instagram que ponen ahí 30% colombiano, 40 español, 20 italiano y 10 francés. Pues ponen como las banderitas de los países. ¿Vos cuántos sos? No, yo colombiano y ya 100%, pues creería uno. Pero, ¿y si realmente eso es así? Si realmente tu Marica, mamá es española, tu papá No, no, no. es gringo y naciste en Alemania. No, sí, una cosa obviamente es nacer en una familia multicultural donde el papá es de otro lado, o no falta esa gente que se manda a analizar su sangre para ver pues toda la historia cronológica si de ves tu dónde revisión vino. de ADN y ves que Mm, tenés, marica, incluso 5% no chino. Sí, pero es Kazajistán. que, pero yo me hago el análisis y si me sale a mí Kazajistán chino, lo que sea, yo no soy de ahí, o sea, yo no comparto ninguna cultura con ellos. Diferente la persona que
que se ve mucho acá, no, es que mi papá es de España y mi mamá es de Suecia y yo me crié en Italia. Sí, sí. ¿De dónde es usted? Y al final usted genera crisis de identidad muy grandes. O sea, Yo lo creo, decía porque me da un poquito de rabia esa gente que es tres cría con eso. Lo digo en el sentido de que alguien, hay veces se aprovecha de eso en fiestas o algo así. Por ejemplo, dice, ay, mi mamá es colombiana y está una vez en Colombia. Llega a una fiesta y dice que soy más colombiana que la arepa. Le decía como con ese contexto. Probablemente yo creo que, no sé si es una buena analogía, pero creo que esa es la primera que se me viene a la cabeza, es como con la religión. Uno se identifica con su personalidad. Si la personalidad de uno no hace fit como tal con la cultura colombiana y su personalidad pues hace más match con una cultura alemana o sueca, uno se puede sentir un poco más pues como asociado pues como a esas costumbres. Uno puede decir, marica, no, yo no soy tanto colombiano, yo no sigo como ese estándar, entonces sí, no me considero 100%. Pero yo personalmente ¿Pero te diría que sí, consideras colombiano o no? sí, sí, claro. Me Pero identifico mucho con la cultura, con los estándares. ¿qué te hace ser colombiano? Creo que la cultura, Porque la Colombia, gastronomía, ¿qué es Colombia, weón? pero si es la cultura, ¿por qué no Colombia y no México? ¿O por qué no Ecuador? Entonces ¿O por podría qué ser. no Antioquia? ¿Usted se considera más antioqueño que No, no, pero colombiano? no, pues no lo lleves no, ese a es muy duro eso, hasta porque allá. ahí sí puede ser. Y No, no, y es que esa es la pregunta en sí, eso es que Camilo Bueno, filosofía dice, que pura. ser Camilo dice, colombiano. Camilo dice la cultura y me imagino que todos pensamos en la cultura así como amigable, familiar, bueno. Marica, la cultura del valle no es la misma cultura costeña. No, sí, sí, pues llevémoslo a nivel país, porque si no acá se nos vuelve una nada. Si vos pensás así como lo dice Camilo, o sea, entonces, ¿por qué no podría ser Camilo una parte venezolana, o una parte ecuatoriana, o una parte mexicana? Porque vamos a encontrar muchas similitudes en ese aspecto de la cultura. Yo pienso que tiene que ver más con, voy a bajarle un poquito acá, tiene que ver más con, marica, uno cómo se arraiga a las formas de comunicarse, de expresarse y a las rutinas que pueden ser muy arraigadas, sí, en un territorio, en un país. Yo creo que vos, en el caso de Sebastián, de aquí a 50 años, si vos estás todavía en Alemania y has vivido allá durante todos estos años, no, marica, puede ser que ahora sí vas a ser más alemán que colombiano, porque vas a estar tan arraigado. El ejemplo es Gustavo, ¿no? El ejemplo de eso es Gustavo. Sí, ese es Gustavo. Gustavo es una persona, para los que no lo conocen, que vive hace 50 años en París y él hoy es más francés que colombiano. O sea, por más que él sienta de corazón su lado colombiano y que así va a ser, así sea vos en 50 años, pero marica, en tus formas de comunicarte, de expresarte, de vivir el día a día, vas a ser más alemán. Organicémonos. ¿Qué es ser colombiano? Doy un ejemplo. Mi papá es colombiano igual que yo, pero mi papá no comparte quizás mucho el humor mío por una cuestión quizás generacional. No comparte mucha música que para él, que es una cuestión que quizás generacional, compartirá muchas cosas, pero yo creo que mi papá un capítulo de Perros Criollos no creo que le haga la misma gracia que me hace a No, ni va, mí. no va a entender No, no, muchas no, cosas. pero ustedes sí comparten cosas que son atemporales, weón. O sea, a los dos les gusta un cholado, a los dos les gusta, yo que sé, alguna costumbre bayuna o alguna cosa colombiana en particular, que no tiene que ver ni con la generación de él, ni tiene que ver con tu generación. Por eso es que, es que un tema de sentirse de un país o sentirse de un lugar tiene que ver mucho con la cultura, porque es que la cultura tiene que ver con tus tradiciones, con la religión, con tus costumbres, con todas esas cosas. Eso es lo que lo hace sentir a uno que es de un lugar. Y si a mí me haces la pregunta de si yo me siento colombiano, me siento antioqueño, me siento lo que sea, sí, claramente. O sea, hablamos español, tenemos las mismas jergas. Las jergas son costumbres, hacen parte de la cultura. Tenemos tradiciones, las compartimos de Antioquia y del país. O sea, yo me siento colombiano.
cuando estoy aquí y cuando no estoy. Volviendo al tema de Camilo un segundo, entonces la persona que quizás nació en Colombia, tuvo sus Sí, papás colombianos, sí. pero se crió, supongamos, cercana a Alemania y no comparte las jergas y quizás no comparte muchas costumbres, entonces él no es colombiano. Tiene Tiene nacionalidad nacionalidad. colombiana, pero él No, puede que se no, sienta... no, Pero no, no, no no, no es como podrías, decían, la pregunta es, entonces, él no solo es estás colombiano, llevando, porque a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo que Camilo, yo he visto infinidad de gente que llega a las fiestas porque me ha pasado, incluso yo me he sentido imprudente, recuerdo una chica que llegó, yo soy colombiana, yo nací en Santa Marta, así, y hace cuánto, no, yo vivo en Alemania desde los 2 años, así, ¿hace cuánto no vas a Colombia? No, desde que nací. Y yo tuve un reflejo de decir, no, pues usted no es colombiana. Y ella se sintió reofendida. No, debería, porque se hace pasar por lo que marica, no es que ya lo es. estás llevando a un plano de una decisión personal como hoy en día puede ser hasta la escogencia de género. Es que puede ser algo, lo estás llevando Sí, a un plano así. No, exacto. yo No, creo es que No, que no esa lo vieja estoy lo llevando a hizo. ningún plano, sí, estoy porque hablando la verdad. Es que lo que quiero decir es que uno no piensa eso. Yo nací en Colombia, tengo la jerga, es muy fácil. Pero al sí, final cuando porque uno está así, uno estás se llevándolo a enfrenta un a qué es plano, ser colombiano. pero ella no tiene la jerga ni nada, pero tomó la decisión de sentirse y lo siente y bueno, Marica, lo no. mejor dicho para ella eso Bueno, es yo estaría hablando por la vieja, aquí. pero yo creo que dijo por motivos de conveniencia. Si ella está en Alemania, dice soy colombiana. Si ella está en Colombia, dice "Ay, yo soy alemana". Marica, Hay gente, una Sí, muchacha sí, que también no tiene pasa. la... No, quitémoslo lo de conveniencia, dejémoslo en el plano filosófico. Ella se siente colombiana, como dice Camilo, porque es una decisión suya, pero marica, por más que yo me sienta mujer, No mentira, puedes. por más que yo me sienta mujer, si yo no tengo las cosas de mujer, no soy mujer. Ella no tiene la jerga, Es, no se vio el Club 10, no sabe quién es J. Mario Valencia. ¿Qué hago ahí? sí, marica, es pero que entonces, por eso te digo, lo está llevando a un plano que no. ¿Quién decide que ella no puede decirlo? ¿Qué? Ella, por ejemplo, es que está en ese punto porque es que ella, ese es, o sea, Es un digamos que ejemplo puntual, ¿no? pues, está en una dicotomía que pues claramente ella va a sentirse colombiana porque tendrá sus papás colombianos, pero realmente ella es más alemana o donde se haya criado, o canadiense o australiana o lo Entonces que están sea, diciendo que, por ejemplo, gusta pero, una pero persona. políticamente ella tiene su nacionalidad colombiana. Ay, es Sí, eso, o obvio. sea, es como cuando, marica, es exactamente lo mismo cuando alguien tiene su doble nacionalidad o cuando alguien tiene... Sí, pero o sea, yo no lo, es muy fácil y la vida es así, o sea, hoy en día, claro, yo puedo sacar mi nacionalidad alemana ya con 3 años, pero a mí me hablan de muñequitos de ellos, de chistes de ellos, de diches de ellos, y eso a mí lo único que me ratifica es que yo no soy alemán, Por Pero eso, pero entonces, porque ¿cuántos, pero puedo tener el pasaporte. pero dónde pasaste tu mayoría de tiempo y tu crianza ujú, y todo? A eso es lo que voy. Marica, yo tengo Ella, una ella señora está, acá en Augsburg que es una señora que se fue como Gustavo. Y ella esa está viviendo, señora es súper colombiana, vive la colombianidad, se natilla. También Gustavo fue una decisión de él muy personal, de que él quiso ser muy francés y casi que anuló por muchos años las costumbres colombianas. Pero aquí hay gente que vive una mayoría de su tiempo y eso. siguen. Dijiste la Pero, palabra que era, decidió y pues, es una marica, decisión propia. El caso, por ejemplo, de la amiga tuya vos es el podías caso haber decidido lo que mismo y en menos tiempo. Llevas pero, 2, 3 años. pero Pues entonces ya, una persona que decide, bueno, un poco, me va a ir un poco extremo. Una persona que decide vivir la cultura japonesa estando en Colombia 100%, ¿se vuelve japonés? Ahí es un tipo diferente, ¿no? Porque claro, un colombiano que nació en Colombia, ahora en Alemania y vive la cultura colombiana en Alemania, entonces no, pues no sé, un es que esa es colombiano otra que decide pregunta. vivir la cultura japonesa, ¿se vuelve Esa es japonés? otra pregunta. Esa pregunta es si se vuelve oficialmente. Ahora, si se siente, pues sí, ese marica que está haciendo eso, pues japonés. ¿Qué más marica, hacemos? los otakus. Claro, se puede sentir y hay gente que hace eso. Lo vemos, por ejemplo, en el fútbol. Hay gente que se siente argentino, que por el fútbol, que no sé qué, y nunca han ido a Argentina. O hay otros que se sienten, sí, lo de la cultura japonesa es muy, como se dice, un buen ejemplo.
pues marica, el que se siente así lo vive. O sea, fue una Marica, decisión ya hoy en día, ¿no? Hoy en día en esta sociedad que tenemos donde todo se debate y todo tiene matices, sí es una decisión ya que como No, que, y también por el tema de la globalización, pues es sí, más vos, fácil que una persona viva y se sienta de cualquier otro país, no sé, ay, yo me quiero sentir irlandés, entonces yo me compro una falda por Amazon, me llega, me Y la esa pongo persona va a Irlanda y se va a sentir en casa. irlandés y me va a sentir escocés y todo, pero mi contexto, súper difícil. cultura, no es ni irlandesa ni escocesa. Yo puedo decir que me siento, ¿verdad? Es lo que dice Julián, me No, yo siento, entiendo la decisión. Pero me entonces, yo sé no lo- que entonces ser de un lugar es una decisión. Esa es la conclusión que podemos llegar en estos 16 minutos de podcast. Ser de un lugar es una decisión. A la O sea, final, sí, o sea, a la final, sí, en un país por lo menos libre, pues sí. Sí, usted puede decidir ser de donde quiere y usted puede decidir ir a ese lugar y ser de ese lugar y hacer los papeles política y legalmente para que usted sea de ese lugar, usted toma la No, o decisión. sea, yo creo que la pregunta entonces ya va más un desde... bebé que no tiene la capacidad de decidir de qué dónde es o qué. O puede No, omitir exacto, no exacto. serlo. Yo creo que lo tuyo va más desde ese lado de una persona cómo se siente de que está en la niñez. Obvio, el contexto, por más de que vos tenés 10 años y decís, ya, yo decido sentirme, no sé, australiano. Pues marica va a tener muchas dificultades porque está en un entorno donde no hay nada australiano, pero lo puede decidir. Sí, que puede, sí, puede hacerlo. Que lo va a Claro. lograr, pues eso ya es otra cosa. ¿Qué Y dice que va a Milo? y que va a tener criterio ante la sociedad para decir que él se siente australiano, pues no, va a pasar como vos decís, Pero le va a entonces decir, yo puedo ir a la embajada de marica, Australia en no. Bogotá y decir, yo me siento australiano, lo he vivido toda mi vida, dame el no, no, pasaporte. pero eso ya es tema político, no, ahí sí no se puede. Así no, es difícil, no es difícil decir, es muy difícil, pero entonces no lo llevemos tan lejos. La gente en los comentarios, digan acá, sí, yo me siento 100% de donde usted se sienta. Aquí somos 4 colombianos, 2 bayunos, 2 antioqueños. Yo, por ejemplo, me siento muy antioqueño y no viví en Antioquia toda mi infancia. Pero mira que lo dijiste, te No, siento o ahí no me lo pasa igual. sos. Sí, Ah, no, sí, es verdad, pero ahí hay una cuestión diferente, aunque haya muy... entonces, aquí esa es la cuestión. Pero hay mucho, no, pero voy a lo que vos dijiste al principio, hay demasiadas similitudes culturales que se me es mucho más fácil que con otro país o con otra cultura. Por ejemplo, con un costeño, no sé si me hubiera ido para Barranquilla cuando era más pelado. Y ya. Pero entonces respondan la pregunta, de 0 a 100, ¿qué tan colombianos se sienten hoy en día? Supongan que están en Beijing, un país donde no tiene nada que ver con Colombia, y van a pedir, ¿qué tan colombiano se sentiría usted ahí? De 0 a 100. Yo voy a decir 98% porque le voy a dejar un 2% a las cosas que me puedan gustar de otro lado. Soberbio. Porque soberbio, ¿no? Bien. No, No mira, a mí mentiras me por pasa, por molestarlo. ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho la comida, por ejemplo, española, ¿sí? Todo el tema del jamón, de los quesos, bueno, y muchas cosas europeas. Aceitunas. Pero son detalles, por eso digo el 2%, como por decir que, uy, me gusta esa parte de la cultura y me identifico con eso. Pero no, un detalle mínimo de eso nunca va a decir que es que yo soy español o yo me siento, no. Yo diría también que un 90 o 95%. Porque igual usted al final, cuando usted cae en un entorno de esos, usted tiene que empatizarse con esa cultura. Por ejemplo, en el caso tuyo en Alemania, vos no entendés absolutamente nada, pero vos disimulás para estar en la... Pues de los chistes o de las cosas que ellos hablan, pero vos... Pero ya entendés algo, de pronto algún chiste de ellos te echó a risa, pues, alguna No, cosa. lo entiendo, pero no es chistoso. Y ahora, Sí. Camilo, Marica, yo 93, 98%, weón. Lo mismo, lo que dice Julián. Marica, a mí me gusta mucho el ramen, pero yo no puedo decir, ay, soy japonés, me encanta el ramen, me gusta mucho la gastronomía de todo lado, me gustan mucho las costumbres de muchos países, el No, tipo de entonces, marica, música de como muchos Pero, un países. pero 100%. vení, No, ya vas como en un 50. yo, No, no, ¿Dónde ah, vas a meter de poco no, de no, 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 países? no, ¿qué Dos. otro plato te gusta? la bandeja paisa. la Kioto. bandeja paisa, la paella, marica. No Pero me diga que quieto. no le gustó la... Marica, pero lo mismo.
Kioto. Kioto. Yo Yo me creo que ese sentiría ha un sido... 90, más o Dale, dale, menos. pay. 90, 98, 95. Chachos, esto me parece espectacular. Qué buen podcast. Es difícil, la pregunta es difícil y es muy difícil llegar a una conclusión. De hecho, me sorprende y me gusta que hayamos llegado a un debate que, digamos, no es una decisión. Yo personalmente, yo me consideraba antes muy poco colombiano en muchas cosas. Vivía en el entorno y había muchas cosas de Colombia que no me gustaban. ¿Usted no les pasa que ustedes dentro del país son muy críticos con su propio país? Claro, normal. Sí, obvio. Exactamente. Oh, marica, mira. Y cuando ya emigré, ese porcentaje como que iba aumentando. Mm, Y iba aumentando, iba aumentando. A mí me gustan muchas cosas de otros países. Amo muchas cosas de Alemania. Disfruto de muchas ventajas que me da Europa. Y claro que sí, pero cuando uno está aquí lejos, uno se da cuenta de, uy, marica, yo soy muy colombiano en muchos aspectos pequeños, que es lo que decía Julián, esos gustos que yo hasta me he preguntado, ¿qué parte de mis gustos son adquiridos, o sea, heredados, y qué parte de mis gustos son objetivos? Por ejemplo, yo conozco gente que a la cara me ha dicho, a mí la panadería colombiana me parece pobre, me parece fea. O sea, la parva, todo eso, el pan de uña, eso no me gusta, es un tipo de dulces y eso a mí me ha enervado, pero con el tiempo, una persona pues, que son expertos en panes y no se queda, uno como que dice, bueno, sí, es como verdad, ¿no? Nosotros solo comemos un tipo de pan, nosotros solo comemos un tipo de pan que es así, cuando uno conoce pues como Alemania que es enfermo por los tipos de panes. Y entonces Total. yo me puedo imaginar cómo cuando un alemán va a Colombia sufre porque solo encuentra ese pan que es como un pastel para ellos, que es un solo tipo. ¿un pan qué? Entonces, pero yo me como el pan de ellos y con el tiempo me va gustando, con el tiempo no, depende, pero digo que esos gustos, qué tan adquiridos son, o sea, qué tan míos son si no son heredados. Por ejemplo, y uno se da el gusto después como Julián de, no, a mí me gustan las aceitunas porque las probó, pero uno en el valle difícilmente se come una aceituna. Eso Muy sería un poco. gusto más objetivo, más de Julián porque él lo descubrió. Pero Mientras que es el que gusto por la arepa no lo descubriste, eso te lo dan desde bebé ahí, como arepa. claro, pero es que esa es la cosa, ¿no? O sea, nosotros nacemos como con ese contexto, como no es, como lo estamos viviendo acá adentro, para nosotros ya se vuelve natural y paisaje y no nos preguntamos de dónde viene, por qué existe ni nada de eso. Cuando ya salimos y empezamos digamos, a encontrarnos con otras opiniones, ahí es donde nos cuestionamos, bueno, ¿y por qué nuestra arepa es tan famosa? ¿Y por qué nos Mm, cuestionamos de dónde es el origen de la arepa y todas esas cosas? Pero nosotros aquí adentro no nos preguntamos eso, para nosotros la arepa es colombiana, ¿sí me entendés? Pero cuando ya uno sale afuera, que se encuentra con que en Ecuador, que en Centroamérica, que en Venezuela, que yo no sé qué, que la arepa rellena de no sé dónde, ahí es donde uno dice, pues puta, entonces la arepa no es la arepa, ¿sí? No es la arepa que yo conozco. Entonces también es porque nosotros somos esclavos de nuestra propia historia y no la conocemos. La parva, el caso tuyo de la parva, huevón, es esa, o sea, de la panadería colombiana. La panadería de nosotros viene de los árabes y muchas de las cosas que nosotros comemos hoy en día y muchas de las palabras que utilizamos hoy en día vienen de nuestra influencia con los árabes. Nuestra parva y nuestras tradiciones en muchas costumbres, por ejemplo, con la panadería, no es ni inglesa ni francesa. En cambio, en Europa, la mejor panadería es inglesa y francesa. Pero sí me entendés a lo que voy. Entonces, como que de alguna manera es porque nosotros no nos cuestionamos la historia, porque estamos en este contexto, entonces no nos vamos a hacer la pregunta de, uy, marica, ¿qué otras parvas existen? ¿Qué otras arepas existen? No, porque pues no nos vamos a poner en total. esa, digamos, en esa situación, pues como de hacer ese entrañado histórico, porque vos mismo lo dijiste, es algo que ya viene de otras generaciones y ya, y lo recibimos, y listo. Es nuestra decisión si cambiamos la parva por unas aceitunas como Julián. Pues no sé si cambiarlas, pero Sí, de bueno, pronto. eso, o sea, eso aquí se nos amplía. ¿Qué queremos concluir para que cerremos? No, en Marica, no, conclusión, antes de eso, huevón, bien espérate, y ya. antes de concluir. Yo estaba acordándome de un episodio de Los Simpsons de Apu, pues que es indio y quiere ser ciudadano americano. Y uno como es ciudadano, o
pues recibe la residencia pues de un país, además pues de haber vivido 10 o 15 años en eso. No, yo creo que eso pasa también en Colombia, pero uno tiene que hacer un examen de historia. Entonces, marico, Yo uno lo es tengo el Colombia. lunes, yo lo tengo el lunes. Ella me la envuelve que contesta. Aquí en Alemania. Ay, qué lindo. El caso es que, Ah, bien. marica, uno le dan historia en la escuela, en el colegio, pues, pero uno a veces ni siquiera está muy relacionado con la historia del país. Pero en teoría y legalmente, para ser ciudadano de un país, uno tiene que conocer la historia de él. Entonces, pues, me parece súper muy curioso. El caso es que pues, hizo el examen, lo pasó y puso banderas de Estados Unidos dentro del local y ya. Pero mira, ¿qué es lo que, o sea, nosotros no la conocemos? Pero es una decisión de Apu, como dijimos. ¿Te También creo parece que yo me quedo con curioso? Julián. ¿Te parece Mm, curioso, Camilo, o te parece que debería ser parte de uno identificarse o ser, Debería ser parte de una identificarse, porque uno como va a decir que es, no sé, japonés y ay, me gusta el otaku y no conoce la historia de Japón o algo así. Al menos debería de tener ahí cierta ya es noción otro de debate? eso. Caso en psicología es súper importante que usted sepa, Es un derecho de los seres humanos, que usted tenga una es, nacionalidad. incluso el tema del nombre. O sea, por ejemplo, esos padres que hoy en día que no le ponen nombre a los hijos, que para que los hijos decidan qué nombre ponerse cuando ya sean, ¿Verdad? Ya sí, hay eso ya se casos pasa, así. que No, tomen la decisión de de- cómo llamarse, pero usted, marica, mientras que usted es consciente de qué nombre ponerse durante sus 5, 6 o 7 primeros años de vida, la gente no sabe cómo llamarlo y usted no marica, tiene te idea. doy otro ejemplo. Acá en Alemania, en Estados Unidos, también en muchos países, usted cuando se casa, antes eran las mujeres, era más común las mujeres, pero hoy en día, pues es una decisión si lo hace el hombre o la mujer, pierde el apellido. Y eso a mí Acá me también parece, pasaba. pues aquí le ponían el D, pero como que lo mantenía. Pero a mí me parece No, eso horrible, weón. O sea, imagínate que Franci nunca ha sido Becerra, nunca se ha identificado con ese apellido, no tiene nada que ver con Becerra. Yo por el lado de ella nunca he sido Butzi, no me identifico con ese apellido, nada tengo que ver con ese apellido. Y de la nada lo tengo. Eso me parece muy, muy chocante. Total, Marica, se total. enoja que nos creció el enano, mi gente. Ese fue un todo capítulo bueno. más de la voz de cuatro. Eso, bueno, dejen en los comentarios, los dejamos con ganas. Yo sé qué más, pero díganos qué tan colombianos se sienten, o argentinos, o españoles, o el que nos esté viendo. Y lo deja acá con un numerito. Los besos. Chao, pues.